Hay momentos en la vida en los que no importa cuán preparado creas estar, algo inexplicable te sacude tan fuerte que te deja con más preguntas que respuestas. Eso me pasó hace ya varios años y todavía no he logrado encontrar paz con lo que vi, con lo que viví en aquella carretera cerca de Aguascalientes. He pasado la mayor parte de mi vida manejando. La cabina de un camión se convirtió en mi hogar desde muy joven, un hogar que, para muchos, podría parecer solitario, pero para mí era todo lo contrario. La carretera me ofrecía una tranquilidad que no encontraba en ningún otro lugar. Los motores rugiendo, las luces lejanas en el horizonte, el sonido de los neumáticos en el asfalto, todo eso me brindaba una paz que nunca había experimentado en otro lugar. Había recorrido casi todas las rutas de México, desde los desiertos de Sonora hasta las selvas de Chiapas. Cada tramo tenía su propio carácter, sus propios secretos, pero ninguno tan perturbador como lo que experimenté en la carretera que va hacia Aguascalientes. Una carretera que no volveré a tomar ni por todo el dinero del mundo. Era una de esas noches típicas, el cielo despejado, sin luna, la carretera vacía y el camión avanzaba sin contratiempos. Hacía calor, pero con las ventanas abiertas, el viento me mantenía lo suficientemente fresco como para seguir conduciendo sin sentirme incómodo. Mi destino estaba a unas cuantas horas de distancia y todo parecía ir bien, hasta que la vi. La primera vez que la vi, no estaba seguro de lo que era. A un costado de la carretera, en el carril de emergencia, algo se movía lentamente. A medida que me acercaba, las luces de mi camión iluminaron la figura de una niña pequeña, caminando sola, descalza, con un vestido blanco que parecía sucio, como si hubiera estado caminando por mucho tiempo. Iba encorvada, con la cabeza baja. Frené instintivamente y bajé la velocidad, intentando entender qué hacía una niña sola en medio de la nada. «¡Oye!», grité desde la ventana mientras me acercaba. No obtuve respuesta. Detuve el camión en el carril de emergencia y encendí las luces intermitentes. Pensé que quizás se había perdido o que había salido corriendo de algún accidente. No había otro vehículo cerca, ni señales de que algo hubiera sucedido, pero algo dentro de mí me decía que no podía dejarla allí. Bajé del camión y el viento cálido de la noche me golpeó la cara. Las luces del camión iluminaban parcialmente a la niña, pero cuando me acerqué a ella, algo me inquietó. No levantaba la cabeza y sus pasos eran lentos, casi como si estuviera flotando. Me detuve a unos metros de distancia. «¿Estás bien?», pregunté con más cautela. Nada, silencio, solo el sonido del viento y el eco de mis propias palabras. Di un par de pasos más hacia ella, y entonces sucedió algo que nunca olvidaré. La niña se detuvo en seco y de repente desapareció. Simplemente dejó de estar allí. Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Busqué desesperadamente alguna explicación lógica. ¿Acaso había sido mi imaginación? ¿Estaba cansado y había alucinado? Pero cuando miré hacia el suelo, vi algo que me dejó sin aliento. Huellas, pequeñas huellas de pies descalzos que continuaban en línea recta por el borde del carril de emergencia. Me acerqué para seguirlas y vi que terminaban justo en el borde de un acantilado. Era imposible que alguien hubiera caminado por allí y simplemente desaparecido. Regresé al camión con el corazón acelerado. No había forma de que lo que acababa de ver fuera real, pero al mismo tiempo, las huellas estaban allí, y la sensación de que algo andaba terriblemente mal no me dejaba en paz. Esa noche no pude dormir. Los días siguientes intenté olvidar lo sucedido, convenciéndome de que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero la realidad es que no fui el único que la vio. Unos meses después, mientras estaba en una estación de servicio, me encontré con otros traileros. La conversación, como siempre, giró en torno a las historias de la carretera. Un tipo mayor, con cicatrices en los brazos, empezó a hablar de una niña
que había visto caminando sola por la carretera cerca de Aguascalientes. De inmediato, supe que hablaba de la misma niña que yo había visto. ¿Desapareció?, le pregunté, interrumpiéndolo. El hombre asintió, con una mirada sombría en los ojos. Sí, desapareció justo delante de mí, como si nunca hubiera estado allí. Los otros conductores se unieron a la conversación y pronto me di cuenta de que varios de ellos habían tenido experiencias similares en el mismo tramo de carretera. Todos describían lo mismo: una niña pequeña, sola, caminando por el carril de emergencia, que desaparecía dejando atrás un rastro de huellas que terminaban en el borde de un acantilado. No podía ser una coincidencia. Las semanas pasaron y la curiosidad me consumía. Decidí regresar a esa carretera, esta vez preparado, con la esperanza de obtener respuestas. Llegué a la misma hora en que la había visto la primera vez, con las mismas condiciones: cielo despejado, sin luna, la carretera vacía. Conduje lentamente por el tramo donde la había visto, con el corazón en la garganta, esperando que algo sucediera. Y entonces allí estaba, exactamente como antes, la misma niña, con el mismo vestido blanco, caminando lentamente por el carril de emergencia. Esta vez no detuve el camión. Me quedé observándola desde el asiento, con las luces iluminándola. Quería ver qué hacía, si realmente desaparecía otra vez. La niña caminó un poco más y, como si sintiera que la observaba, levantó lentamente la cabeza. Mis manos se tensaron en el volante al ver su rostro. No era el rostro de una niña, no del todo. Sus ojos eran dos agujeros vacíos y su piel, pálida y desgastada, tenía una expresión que no correspondía a la inocencia de un infante. Parecía una cosa atrapada entre dos mundos. Y luego desapareció de nuevo. No quise seguir investigando. Me fui de esa carretera lo más rápido que pude, con una sensación de que había cruzado una línea invisible, un umbral que no debía haber tocado. Hasta el día de hoy, cuando paso cerca de Aguascalientes, evito ese tramo de carretera. Dejé de buscar respuestas, porque a veces algunas preguntas no merecen ser contestadas. Hay cosas que es mejor dejar en la oscuridad, donde pertenecen. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en esa niña, en su mirada vacía y en lo que realmente quiere. Porque, sea lo que sea, aún está ahí, caminando sola en el carril de emergencia, esperando a alguien más. Siempre me he considerado un hombre de hábitos simples. Mi vida ha transcurrido entre el ruido del motor de mi camión y las largas horas que paso recorriendo las carreteras de este país. Nunca fui de los que creen en cosas sobrenaturales. Para mí, lo que no se puede ver o tocar no merece preocupación. Pero lo que me sucedió una noche en una carretera desierta de Durango cambió todo lo que pensaba sobre lo que es real y lo que no lo es. Todo comenzó como una noche más de trabajo. Había cargado el tráiler con productos en Torreón y me dirigía hacia el sur, con la idea de hacer una parada para descansar cerca de Zacatecas. El trayecto no era especialmente difícil, pero sabía que pasaría por una zona bastante desolada, con kilómetros de nada más que tierra seca, cactus y montañas oscuras en la distancia. El reloj del tablero marcaba ya bien entrada la noche cuando tomé la carretera que cruza un tramo de Durango, uno de esos caminos poco transitados. A esa hora apenas vi luces de otros vehículos. Los únicos compañeros eran las estrellas y la luna, que con su luz pálida apenas lograba iluminar el asfalto. Había aprendido a no distraerme, a mantenerme enfocado en el camino. Pero algo empezó a inquietarme. Sentía una opresión en el pecho, como si algo pesado se estuviera gestando en el ambiente. Mis manos se aferraban al volante mientras intentaba sacudirme ese mal presentimiento, pero entonces, en la distancia, vi algo que hizo que todos mis sentidos se activaran. Una figura, pequeña y encorvada, caminaba lentamente al borde de la carretera.
A medida que me acercaba, distinguí que se trataba de una anciana. Llevaba un vestido largo y oscuro, y lo que me pareció más extraño fue que sostenía una vela encendida en la mano. No había viento, pero la llama permanecía inmóvil, casi sobrenaturalmente quieta. No suelo detenerme por nadie, menos en esas horas, no porque sea insensible, sino porque cualquier cosa puede ser una trampa en esas carreteras solitarias. Pero algo en ella, en su paso lento y frágil, me hizo frenar. ¿Qué hace una señora a estas horas, aquí, sola en medio de la nada?, pensé. Paré el camión a unos metros delante de ella y bajé. El aire estaba frío, lo suficiente para hacerme tiritar un poco, pero lo que más me sorprendió fue el silencio absoluto. Ni un solo sonido provenía del entorno, como si el mundo entero hubiese detenido su curso por un instante. «Buenas noches», le llamé, manteniendo una distancia prudente. «¿Necesita ayuda?». La anciana se detuvo, pero no levantó la vista de inmediato. Sus ojos parecían estar fijos en el suelo, y el leve resplandor de la vela iluminaba sus manos, temblorosas y arrugadas. Finalmente, habló, con una voz suave pero cargada de un peso indescriptible. «No sigas adelante, hijo», dijo sin moverse. «Lo que te espera allá no es para ti. Da la vuelta y vuelve por donde viniste». Me quedé helado. No era el tipo de respuesta que esperaba. Me acerqué un poco más, intentando ver mejor su rostro, pero la luz tenue de la vela apenas permitía discernir algo más allá de sus arrugas profundas y el cansancio en su postura. «¿Está bien, señora? ¿Necesita que la lleve a algún lado?», le insistí, inquieto por sus palabras. Ella negó con la cabeza lentamente, sin cambiar su expresión. «Te lo digo para tu bien», repitió. «No sigas adelante, allí te espera la muerte». Un escalofrío recorrió mi columna. No creía en maldiciones ni en predicciones, pero había algo en su tono que me puso en alerta. Sin embargo, no podía simplemente girar el camión y regresar sin más. No después de todo lo que ya había avanzado. Además, ¿quién era esta anciana para decirme qué hacer? «Gracias por el consejo, pero tengo que seguir mi ruta», le respondí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Ella levantó la vista entonces, y por un momento vi sus ojos. No sé cómo describirlos, no eran ojos normales. Tenían una oscuridad que parecía absorber la luz de la vela, y en ese instante sentí que no estaba mirando a una anciana cualquiera. Había algo más, algo que no comprendía y que no quería entender. Sin decir más, la anciana comenzó a alejarse, caminando hacia el otro lado de la carretera. Me quedé allí, observando cómo su figura se desvanecía en la oscuridad, hasta que la vela que llevaba desapareció por completo. La sensación de opresión en el pecho volvió, esta vez más fuerte. Subí al camión, encendí el motor y continué. A pesar de la advertencia, algo en mí me obligaba a seguir adelante. Quizás era mi terquedad, o quizás simplemente no quería parecer cobarde ante algo que no entendía. El camino se hizo más estrecho y más oscuro a medida que avanzaba. La luna desapareció tras unas nubes gruesas y solo las luces de mi camión iluminaban la carretera. El silencio seguía siendo casi insoportable, pero ahora había algo más. Algo que me hacía mirar por el retrovisor una y otra vez, como si esperara ver algo detrás de mí. No había nada, solo la carretera vacía. Después de unos minutos, vi algo en la distancia nuevamente. Al principio pensé que era otro conductor, pero a medida que me acercaba, noté que no era un vehículo lo que estaba en medio de la carretera. Era un bulto oscuro, inmóvil. Frené de golpe, el rechinar de las llantas rompió el silencio. Ahí estaba, un cuerpo, tirado en medio del camino. «No puede ser», murmuré, y de inmediato bajé para ver de qué se trataba. Al acercarme, vi que era una mujer, una anciana, la misma que había visto antes. Yacía en el suelo, con la vela apagada a su lado. El terror me invadió de inmediato.
No había forma de que hubiera llegado allí antes que yo. La había visto desaparecer en la oscuridad. Pero lo peor fue cuando me incliné para ver si estaba bien. Sus ojos, esos mismos ojos oscuros, estaban abiertos pero no tenían vida. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. Algo estaba mal, muy mal. Me subí al camión y aceleré sin mirar atrás. Mientras conducía, el aire dentro de la cabina se volvió insoportablemente frío. Miré por el retrovisor y, allí, detrás de mí, a la distancia, una pequeña luz titilaba. La vela, la anciana de la vela. Aceleré más, pero la luz seguía ahí, siguiéndome, cada vez más cerca. «No puede ser, esto no está pasando», grité, golpeando el volante. La carretera parecía alargarse, sin fin. El miedo me consumía, pero la única opción era seguir adelante. Mis manos sudaban y mi corazón latía con fuerza, como si supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. De repente, las luces del camión comenzaron a parpadear. El motor rugió de una manera extraña y el tablero se volvió loco, mostrando señales que nunca había visto antes. Sentí que el camión empezaba a perder fuerza, como si algo lo estuviera frenando. De pronto lo vi. A unos metros delante, en medio de la carretera, una sombra oscura se levantaba. No podía distinguir su forma exacta, pero era grande, mucho más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes. Y ahí estaba ella, la anciana, de pie frente a esa cosa, con la vela encendida una vez más. Frené bruscamente, casi haciendo que el camión se volcara. Todo se quedó en silencio de nuevo. Solo podía oír el latido de mi corazón y el leve susurro del viento. La anciana levantó la vela hacia mí como si estuviera esperando algo. «Te lo dije». Su voz resonó en mi cabeza, aunque sus labios no se movían. «No debiste seguir». El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía pensar. Solo podía mirar, incapaz de apartar la vista de esa escena surrealista. Y entonces lo supe. No estaba solo en esa carretera. Algo había venido por mí. Las luces del camión se apagaron por completo. Todo comenzó como cualquier otro viaje. Salí de Chihuahua con una carga de materiales de construcción, destino a Sonora. No era la primera vez que hacía ese recorrido. Lo conocía bien, tanto que a veces me distraía con la música de fondo o los recuerdos de la familia. Pero aquella noche algo se sentía diferente. No sé si era la soledad de la carretera, el viento que golpeaba las ventanas o esa sensación en el estómago que me decía que algo estaba por pasar. Siempre he creído que uno puede presentir el peligro, como un sexto sentido que te alerta cuando algo no está bien. Pero esa vez no tuve tiempo para reaccionar. Llevaba varias horas conduciendo cuando vi el cruce en la distancia. Era un lugar peligroso, famoso entre los camioneros, no por la curva cerrada, sino por los accidentes. Nadie sabía realmente por qué, pero muchos traileros hablaban de ese cruce como si estuviera maldito. Yo nunca había creído en esas cosas, hasta esa noche. Mientras me acercaba, vi algo en el arcén. Al principio pensé que era un animal, tal vez un coyote o un perro. Reduje la velocidad y miré con más atención. Fue entonces cuando lo vi, un hombre. Caminaba lentamente, su cuerpo envuelto en llamas. «¡Qué demonios!», murmuré mientras el volante temblaba en mis manos. No era posible. Ningún ser humano podría caminar así, ardiendo, sin emitir ni un solo grito, sin intentar apagar las llamas. Y sin embargo, ahí estaba, sus ropas chamuscadas, su piel brillante como el carbón ardiente. Mi instinto fue frenar y detenerme, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. El miedo se me clavó en el pecho como una daga. El hombre en llamas no levantaba la cabeza, no parecía notar mi presencia. Solo seguía caminando, como si estuviera atrapado en un destino del que no podía escapar. Pasé a su lado, acelerando apenas lo suficiente para mantener la distancia, pero no pude dejar de mirarlo por el espejo retrovisor. No
No puede ser real, seguí murmurando. Unos minutos después, mi radio emitió un crujido. Era otro trailero, uno de los compañeros que también solía hacer esa ruta. ¿Viste eso? La voz temblaba al otro lado de la línea. Lo vi, respondí con un nudo en la garganta. ¿Qué demonios era? Hubo un silencio incómodo antes de que mi compañero hablara de nuevo. Dicen que el que intenta ayudarlo no vive para contarlo. Las palabras me calaron hondo. Recordé historias que había escuchado en los paraderos de camiones, relatos de otros conductores que habían visto al hombre en llamas y que poco después sufrían accidentes inexplicables. Hasta ese momento pensaba que eran solo cuentos para asustar a los novatos, pero ahora ya no estaba tan seguro. Seguí conduciendo en silencio, tratando de no pensar en lo que acababa de ver, pero el miedo me seguía como una sombra. El camino se volvió una prisión, y cada kilómetro que recorría parecía estirarse más y más, como si la carretera no tuviera fin. Pasaron 2 horas antes de que algo volviera a ocurrir. En ese momento, el cansancio ya empezaba a apoderarse de mí. Los párpados me pesaban, y mi mente vagaba entre el recuerdo de la aparición y el sueño. Entonces lo escuché. El sonido fue como un golpe seco, algo que resonó en la cabina del camión. El motor rugió de una manera extraña, como si se estuviera ahogando. Miré a ambos lados, buscando el origen del ruido, pero la carretera seguía vacía. Solo estaba yo, la noche y el camino interminable. ¿Qué fue eso?, me pregunté en voz alta, sintiendo que el aire dentro de la cabina se volvía más denso. Decidí parar. No tenía otra opción. Algo andaba mal con el camión y no quería arriesgarme a quedarme tirado en medio de la nada. Bajé del vehículo y sentí el viento frío de la noche acariciar mi piel, como si la misma oscuridad quisiera atraparme. Revisé el motor, las llantas, todo parecía estar en orden. No había razón aparente para el ruido, pero entonces lo vi de nuevo. El hombre en llamas. Esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Su silueta se recortaba contra la penumbra, y las llamas que lo envolvían parecían más intensas, más vivas. Mi corazón se aceleró. No podía ser. ¿Cómo había llegado hasta ahí? «No puede ser», grité. Lo que siguió fue un caos total. El camión, que hasta ese momento estaba estacionado en la orilla, comenzó a moverse solo, como si alguien más hubiera tomado el control. Corrí hacia la puerta, intentando subirme, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás, haciéndome caer al suelo. ¡Maldita sea! Intenté levantarme, pero mis piernas temblaban. El hombre en llamas seguía caminando hacia mí, y cada paso que daba hacía que las llamas se expandieran a su alrededor, iluminando la noche como un infierno en la tierra. Mi mente no podía procesarlo. Era como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Todo lo que sabía, todo lo que creía, estaba siendo desafiado por esa figura ardiente que avanzaba implacablemente. «¡Aléjate!», grité con todas mis fuerzas, pero sabía que era inútil. Cuando estaba a pocos metros de mí, algo cambió. Las llamas comenzaron a apagarse, lentamente, como si el fuego fuera consumido por algo más grande, más oscuro. El hombre se detuvo y por primera vez levantó la cabeza. Sus ojos eran pozos negros, vacíos, sin vida. Y sin embargo, había algo en ellos, una tristeza profunda, como si hubiera estado sufriendo por toda la eternidad. «Ayuda», murmuró con una voz rota, apenas un susurro. Quería correr, pero mis piernas no respondían. El miedo me paralizaba. Solo podía mirarlo, atrapado en ese momento aterrador. «¡Ayuda!», repitió, extendiendo una mano hacia mí. De repente, sentí un golpe en la espalda, como si alguien me hubiera empujado. Caí al suelo nuevamente, pero esta vez, cuando miré hacia adelante, el hombre había desaparecido. No quedaba rastro de las llamas, ni de su presencia. El motor del camión volvió a rugir, esta vez con más fuerza, como si nada hubiera pasado.
Me levanté con dificultad, todavía temblando, y subí de nuevo a la cabina. No había tiempo para preguntas. Solo quería alejarme de ese lugar maldito lo más rápido posible. Conduje sin detenerme durante horas, mi mente reviviendo una y otra vez la misma escena. El hombre en llamas, su mirada vacía y esa voz que pedía ayuda. No podía sacarlo de mi cabeza. Sabía que había algo más detrás de todo eso, pero no tenía las respuestas. Llegué a mi destino al amanecer, exhausto, física y mentalmente. Los demás camioneros me miraron con curiosidad cuando bajé del camión, pero no dije nada. ¿Cómo podría explicar lo que había visto? Pasaron los días, y aunque intenté olvidar, no pude. Cada vez que salía a la carretera, temía volver a encontrarme con él, ese hombre en llamas que caminaba por el arcén, atrapado en su propio infierno. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte y la carretera está desierta, escucho su voz en la distancia pidiendo ayuda. Y sé que no soy el único que lo ha visto. Otros traileros han contado historias similares, pero pocos se atreven a hablar de ello. Tal vez por miedo, tal vez porque, como yo, saben que una vez que lo ves, nunca puedes escapar. Las carreteras de México guardan muchos secretos, y algunos de ellos son demasiado oscuros para ser contados. Ayuda es la última palabra que escucho cada vez que me acerco a ese cruce cerca de Ciudad Juárez, un lugar donde la realidad y el horror parecen haberse fusionado para siempre. Y mientras sigo conduciendo, me pregunto cuándo será la próxima vez que lo vea, porque sé que volverá. Te contaré lo que me ocurrió en aquella carretera, y si eres de los que andan mucho por esos caminos solitarios, tal vez me entiendas mejor de lo que imaginas. Este trabajo de trailero no es para todos. Muchos lo ven como una forma de ganar buen dinero sin tener que pasar por una oficina. Pero lo que no te cuentan es lo solitario que puede volverse. Largas horas, días enteros sin ver a una cara conocida, y el silencio de la carretera que a veces se siente como si te hablara. Mi ruta habitual, como te imaginarás, incluye tramos largos entre estados. Zacatecas, Jalisco, a veces hasta la frontera. Me gusta manejar por las noches. El tráfico disminuye y puedes recorrer kilómetros sin tantos contratiempos. Siempre me ha gustado el cielo despejado y las estrellas, pero aquella noche fue diferente. Había salido de Fresnillo después de una parada rápida para llenar el tanque y revisar las llantas. Todo estaba bien, o eso pensé. Al poco rato ya estaba en la carretera de nuevo, solo con la música bajita para mantenerme despierto, con esa calma que precede las peores tormentas. Esa fue la primera vez que la vi, una nube negra, extraña, densa, flotando en el horizonte. Al principio no le di importancia. Podría ser cualquier cosa, humo de alguna quema o tal vez una tormenta que se avecinaba. Pero lo curioso fue que no se movía. El cielo estaba claro, sin una sola nube más a la vista. Pero esa nube, esa maldita nube, parecía estar ahí solo para mí. Seguí manejando y cada tanto le echaba un vistazo. No avanzaba hacia mí, pero tampoco se alejaba. Era como si fuera un pasajero más en el camino, siguiéndome desde la distancia, manteniéndose a mi mismo ritmo. Unas horas después, me detuve en un pequeño pueblo al borde de la carretera, esos lugares que parecen detenidos en el tiempo, donde apenas hay luz y el silencio se apodera de todo al caer la noche. Bajé del camión para estirarme y buscar algo de comer. El aire se sentía raro, pesado, como si estuviera cargado de electricidad. Miré al cielo, buscando esa nube, pero no la vi. Me dije que solo era mi imaginación, que llevaba demasiadas horas conduciendo y necesitaba descansar un poco. El tipo de la tienda donde paré me miró raro cuando le conté sobre la nube. No es que le haya dicho mucho, solo un comentario casual, mientras pagaba una botella de agua, pero sus ojos se oscurecieron como si hubiera entendido algo que yo no. «Tenga cuidado», me dijo, con la voz baja, como si no quisiera que otros lo oyeran.
En estos caminos a veces pasan cosas que uno no puede explicar. Le pregunté a qué se refería, pero solo me devolvió la mirada con un gesto de advertencia y no dijo más. Terminé mi compra, subí al camión y continué. No fue hasta que ya llevaba varios kilómetros más adelante que lo volví a notar. Esta vez la nube estaba más cerca, era casi imposible ignorarla. No podía ser una simple nube de tormenta. Estaba sola, en un cielo despejado. Y lo más inquietante es que parecía moverse solo cuando yo lo hacía. Traté de no pensar demasiado en ello. A veces, el cansancio te juega malas pasadas y ves cosas donde no las hay, pero esta vez lo que veía no se desvanecía. De hecho, cuanto más manejaba, más evidente se hacía que esa nube negra no era como las demás. No sé en qué momento comencé a sentir que algo estaba mal. El motor del camión, que siempre rugía con fuerza, comenzó a hacer un ruido raro, como si algo lo estuviera frenando. Miré los controles, pero todo parecía estar bien, y fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa nube ya no solo me seguía, parecía descender hacia mí. El aire dentro de la cabina se volvió espeso, como si la nube estuviera filtrándose a través de las ventanas cerradas. Intenté abrir una buscando algo de alivio, pero el olor que entró fue nauseabundo, como si algo se estuviera pudriendo. Cerré rápido, asfixiado por ese hedor. Mi cabeza empezó a doler y el camión, que siempre respondía a mis manos, comenzó a sentirse pesado, difícil de controlar. Había una gasolinera más adelante, una de esas que ves a lo lejos y agradeces cuando llevas horas conduciendo. Decidí que me detendría allí y llamaría a alguien. Tal vez el motor necesitaba revisión, tal vez la fatiga me estaba afectando más de lo que pensaba, pero nunca llegué. A pocos kilómetros de la estación, la nube descendió del todo. Ya no estaba solo en el cielo, la veía frente a mí, cubriendo la carretera como una cortina negra. Frené en seco, sin saber qué hacer. El aire dentro del camión se había vuelto irrespirable y el ruido del motor era un eco distante. De repente, todo estaba en silencio, y entonces lo vi. Dentro de la nube, entre la oscuridad, comenzaron a formarse figuras. Al principio eran solo sombras, pero poco a poco tomaron forma. Figuras humanas, o lo que alguna vez fueron humanas, se arrastraban en la negrura, con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito que no podía escuchar, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Eran como almas atrapadas, como si esa nube fuera un portal a otro lugar, un lugar del que nadie podía regresar. Intenté poner el camión en marcha, pero el motor no respondía. Estaba atrapado. Las sombras comenzaron a acercarse, arrastrándose por el suelo, con movimientos lentos, deliberados, como si disfrutaran del terror que me causaban. Y entonces, una de ellas golpeó el cristal de la ventana. No sé cómo describirlo, pero su toque no fue normal. El vidrio comenzó a helarse, cubriéndose de escarcha, y en ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía. Me invadió una sensación de desesperanza, de que no importaba lo que hiciera, no había forma de escapar. ¿Cómo puedes escapar de una nube? Es absurdo, ¿verdad? Pero allí estaba, y esas figuras dentro de ella, acercándose, reclamando algo que yo no podía entender. Desesperado, intenté salir del camión, pero mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta. Cuando finalmente lo logré, el aire afuera era aún peor. Pesado, sofocante, lleno de ese mismo olor a muerte que había sentido antes. Corrí, aunque no había a dónde ir, solo campo abierto a ambos lados de la carretera y esa nube que seguía cubriéndolo todo. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, y cuando miré hacia atrás, la nube estaba justo sobre mí. Caí de rodillas, sin aliento, sabiendo que había llegado mi final. Las figuras salieron de la nube, rodeándome, y pude ver sus rostros de cerca. Eran pálidos, retorcidos, como si hubieran sufrido más allá de lo imaginable. Y entonces escuché una voz. Era suave, casi un susurro, pero sentí que venía desde lo más profundo de la tierra. «Vuelve», me dijo.
Este no es tu momento. No entendí, pero de alguna manera las sombras se detuvieron. La nube comenzó a desvanecerse y el aire, aunque todavía pesado, se volvió respirable de nuevo. Me levanté, tambaleante, y vi cómo la nube desaparecía en el horizonte, como si nunca hubiera estado allí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que volviera al camión. Todo parecía normal. El motor arrancó sin problemas y la carretera frente a mí estaba despejada. Pero algo dentro de mí había cambiado. Desde esa noche nunca volví a ver las cosas de la misma manera. He escuchado historias de otros conductores, relatos de extrañas figuras en la carretera, pero ninguno se parece a lo que vi esa noche. No puedo decir que fue una alucinación, porque lo sentí tan real como cualquier otra cosa, pero tampoco puedo explicarlo. Ahora, cada vez que manejo por esa carretera entre Zacatecas y Jalisco, no puedo evitar mirar al cielo, buscando esa nube. No sé si algún día volverá por mí, pero sé que está ahí, esperando. Hace unos años, cuando aún vivía del volante y recorría las carreteras de México de punta a punta, me tocó vivir una de esas experiencias que, por mucho que uno quiera, no puede olvidar. Tal vez es mejor que no la olvide, porque hay cosas que parecen buscar a los más descuidados, a los que no están alertas. Ya no manejo de noche, y esta historia es la razón. Era tarde, tal vez alrededor de las 3 de la madrugada, aunque no tenía un reloj cerca. Solo sentía el peso de la noche sobre mis hombros y los kilómetros que aún me quedaban por recorrer. El sueño empezaba a ganarme, y fue entonces que decidí detenerme en una estación de servicio para estirarme un poco y cargar combustible. El encargado, un hombre mayor de rostro arrugado y ojos hundidos, me observó en silencio mientras le pagaba por el diésel. «Vas rumbo a la vieja carretera, ¿verdad?», me preguntó sin mirarme. Asentí, aunque no entendía del todo por qué me lo preguntaba. Era el único camino que conectaba con mi destino. No había otra opción. «Ten cuidado, especialmente esta noche. Se dice que en estas fechas, bueno, hay cosas que uno no debería ver», agregó antes de volverse hacia el interior de la tienda. No le di mayor importancia a sus palabras. Era común que la gente de esos pequeños pueblos tuviera historias y leyendas sobre la carretera, sobre espíritus que vagaban en busca de justicia o venganza. Yo solo quería terminar mi ruta y llegar a la siguiente parada. Subí al camión y me adentré en la oscuridad. La carretera estaba más solitaria de lo normal y el ambiente se sentía extraño, como si el aire estuviera más pesado de lo habitual. Conduje durante lo que parecieron horas, pero no encontraba ningún otro vehículo. Era como si fuera el único en esa carretera olvidada por el tiempo. Y luego lo vi. A lo lejos, justo en medio del camino, algo obstruía mi paso. Fui reduciendo la velocidad poco a poco, esperando que fuera algún tronco o una piedra caída de la montaña, pero no era eso. A medida que me acercaba, la forma se volvía más clara, más definida. Un ataúd de madera, viejo, con la tapa a medio cerrar, descansaba en medio de la carretera como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente. Detuve el camión a unos metros de distancia. Los faros iluminaban esa caja oscura que parecía fuera de lugar en medio de todo ese desierto de asfalto. Me quedé observándolo unos momentos, esperando que tal vez alguien apareciera, alguien que me explicara qué demonios hacía un ataúd ahí, pero no había nadie. Pensé en rodearlo, pero la carretera era demasiado estrecha y no había suficiente espacio para maniobrar sin caer en una zanja. La única opción era bajarme y moverlo. Me puse los guantes y salí del camión. El aire nocturno era frío, más de lo que debería ser en esa época del año, y el viento soplaba con una fuerza que hacía que el silencio fuera aún más inquietante. Caminé hacia el ataúd, sintiendo cómo la tensión crecía con cada paso. Cuando estuve frente a él, pude notar que la madera estaba húmeda, como si hubiera sido recién enterrada o sacada de algún lugar. La tapa estaba entreabierta,
lo suficiente como para que mi imaginación empezara a volar. No me atrevía a asomarme, pero sabía que tenía que moverlo. Me agaché, dispuesto a empujar la caja hacia un lado, y fue en ese momento cuando sucedió. El ataúd se movió. No estoy hablando de un pequeño temblor, no fue el viento, se movió como si algo dentro hubiera empujado desde el interior. Sentí como la sangre se helaba en mis venas, pero intenté mantener la calma. Pensé que tal vez era una ilusión, que estaba cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no, lo volví a ver. El ataúd tembló de nuevo, esta vez con más fuerza, como si algo o alguien estuviera tratando de salir. Retrocedí instintivamente, mi respiración se volvió agitada. En ese momento escuché algo, un sonido bajo, apenas audible por encima del viento. Era un susurro, una voz débil que parecía provenir de dentro de la caja. No entendía lo que decía, pero el tono era desesperado, como si suplicara ayuda. El corazón me martilleaba en el pecho y mi primer instinto fue correr de vuelta al camión, pero algo me detuvo. Había algo en esa voz que me atrapó, algo que me decía que no podía simplemente dejarlo ahí. Sabía que lo correcto sería reportarlo a las autoridades, pero ¿qué les iba a decir? Encontré un ataúd en medio de la carretera que se mueve solo y tiene una voz dentro. Nadie me creería. Volví a acercarme, intentando calmarme. Me incliné un poco para escuchar mejor, pero justo en ese instante, la tapa se abrió de golpe. No sé cómo no me caí de espaldas. Me quedé paralizado, mirando el interior del ataúd. Estaba vacío, o al menos eso creí al principio. Pero al examinarlo más de cerca, vi algo que me heló la sangre. Había marcas en la tapa interior, como si alguien hubiera arañado la madera desde dentro, desesperado por salir. Era imposible. Nadie podía haber estado dentro de ese ataúd. ¿O sí? El ataúd comenzó a moverse otra vez, pero esta vez no me quedé a averiguar más. Corrí de regreso al camión y cerré la puerta con fuerza, arrancando el motor tan rápido como pude. Mientras retrocedía para girar el camión, vi por el espejo retrovisor algo que me dejó sin aliento. El ataúd ya no estaba solo en la carretera. Había una figura, una sombra que se levantaba lentamente junto a él, como si hubiera salido de su interior. Pisé el acelerador y no miré atrás. Sentí que esa cosa, fuera lo que fuera, me seguía, aunque sabía que era imposible. Pero la sensación no desaparecía. Conduje sin detenerme hasta que llegué al siguiente pueblo. Cuando llegué, aún temblando, le conté la historia a otro trailero en la estación donde paré a descansar. Se quedó en silencio, mirándome fijamente, y luego asintió lentamente. «La carretera vieja, no eres el primero que ve el ataúd», dijo en voz baja. «Hay historias de hace años, muchos dicen haberlo visto, pero no todos viven para contarlo». No supe qué responder. A partir de esa noche, dejé de conducir por carreteras solitarias en la madrugada. Las leyendas son eso, leyendas, hasta que te toca vivir una. Y cuando lo haces, te das cuenta de que hay cosas en este mundo que no deberían ser molestadas. Hasta el día de hoy, cada vez que paso cerca de Hidalgo, evito esa carretera. Algo en mi interior me dice que, si vuelvo a cruzarla, el ataúd podría estar esperándome de nuevo, esta vez con un destino del que no podría escapar.